Déjeme comentarle algo. Esta semana, este domingo 24, estamos comenzando una serie del libro de Habacuc. Habacuc es un profeta que establece una palabra o un mensaje un tanto distinto a lo que los demás suelen hacer, ¿no? Y déjenme hacer una especie de sumario de lo que vamos a encontrar en esta serie, lo que dure, y esperamos que el Espíritu Santo del Señor nos guíe, nos bendiga y nos use en relación a esta palabra y también el deseo de mi corazón es que usted pueda recibir un mensaje de parte del Señor en esta serie que vamos a estar viendo. El sumario tiene que ver con esto. Los tiempos cambian y pasan, pero el hombre sigue siendo el mismo, atrapado en su egoísmo, en su inmoralidad, otras personas, pero los mismos pecados. Hablar de Habacuc es hablar de este tiempo, es hablar de una espiritualidad escasa, es hablar de violencia, es hablar de injusticia social, la opresión de los pobres y desamparados, la pasividad del pueblo de Dios, la indiferencia del pueblo de Dios, la injusticia de los gobernantes. ¿Les suena parecido? Por eso digo y afirmo otra vez, hablar de Habacuc es hablar de este tiempo. Por lo tanto, es atingente esta palabra y esta serie que estamos comenzando hoy. Al profeta le toca un tiempo difícil. El pueblo escogido por Dios estaba en gran decadencia espiritual, moral, política y social. Los caldeos, sus enemigos, estaban prontos para atacar a Israel. Estaban a punto también de vivir el cautiverio de Babilonia. Por eso que los estudiosos precisan que Habacuc fue contemporáneo a Jeremías. Se precisa más o menos en ese tiempo. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Lo que vamos a encontrar es que todos los demás profetas siempre entregaron una palabra a los hombres de parte de Dios. Sin embargo, Habacuc nos va a presentar algo totalmente distinto. Encontraremos un relato del profeta en su propia experiencia con Dios, no teniendo un mensaje hacia el pueblo, sino más bien un diálogo con el Señor mismo. Vemos a un profeta viviendo en medio de este clima sin encontrar respuesta de parte de Dios. Habacuc habla de la forma que Dios se comporta con los hombres. El libro es una teodicea, una defensa de la bondad y del poder de Dios a la vista de la existencia del mal. El asunto central en el mensaje profético de Habacuc es lo que todos los cristianos, hemos pensado alguna vez. ¿Dónde está Dios? Que ve la injusticia o nuestra desesperación y no hace nada. ¿Le habrá pasado alguna vez a usted? Habacuc le pide a Dios una solución en el momento histórico en el que está viviendo y Jehová responde desde el cielo. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 2, ¿no? De cómo Dios responde desde el cielo. La primera sección que vamos a ver de esta serie de Habacuc la encontramos desde el 1.1 hasta el 1.4. Y déjeme leérsela en su contexto. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso
sale torcida la justicia. Esta sección la ha llamado un profeta en crisis. Un profeta en crisis. El contexto. La ciudad de Jerusalén estaba cercada por los enemigos porque renunciaron a ser protegidos por Dios. Se transformó el pueblo de Israel en un pueblo soberbio, en un pueblo idólatra. La teología aquí era muy clara. La desobediencia tiene un alto precio y aquellos que caminan por los senderos de la rebeldía tendrán que sufrir las consecuencias. Recordemos un poco lo que dice Deuteronomio 28. Los primeros 14 versículos de este capítulo 28 hablan de la bendición de Dios. Usted lo puede revisar en su casa. Pero luego del capítulo 15 en adelante lo que habla es acerca de lo que le vendrá como consecuencia de la desobediencia. Esa es la teología en la que está usando aquí Habacuc. Y dice el verso 15 del Deuteronomio 28, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te estimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso es lo que está viendo aquí en el libro de Habacuc y lo está usando como teología. Ahora mire, desde la muerte del rey Josías, el buen rey Josías, su hijo y su sucesor Joacim estaban conduciendo al país hacia la destrucción. Por esta circunstancia, Dios llevaría a los caldeos para afligirle. Recuerde usted que Dios usa a los enemigos del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para enseñarles, para traer una respuesta, para enmendar el rumbo, para enseñarles algo, ¿no? Por lo tanto, Dios se usa de estas herramientas para, como digo, volver hacia el rumbo correcto al pueblo de Dios. La decadencia espiritual y el colapso moral de Judá era un reflejo de la arrogancia de sus líderes y de los profetas que predicaban por conveniencia. Nadie quería oír a Dios. Y en ese contexto, Habacuc comienza su diálogo. Y aquí comencemos a mirar lo que pasa en este 1:1, ¿no? La profecía que vio el profeta Habacuc. Así comienza este Habacuc, ¿no? La profecía que comienza a ver Habacuc. Profecía. Esta palabra, profecía, está traducida por peso o carga. Y eso nos debe indicar que la profecía, en el caso de Habacuc, no era fácil, por todo el contexto en el que él estaba viviendo. Habacuc significa abrazo, pero no ese abrazo de afecto amoroso, sino más bien este abrazo en medio de un combate. Me da esta sensación, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una pelea de box, ¿no? y se están ahí intercambiando golpes y de repente uno de ellos lo abraza, ¿no? O estos sumo, estas luchas de sumo, que el abrazo era de alguna manera para tomar aliento, para ponerse en guardia, para seguir la lucha. Ese es el sentido del significado de Habacuc, un abrazo para ponerse ahí para la lucha. Eso nos debe decir o hablar acerca del carácter de Habacuc. No es un profeta que se queda quieto, no es un profeta que se queda pasivo mirando las circunstancias. Él está listo para encarar este combate, ¿no? Esta adversidad que venía en todo este contexto que le acabo de narrar. Entonces, el primero tiene que ver con este profeta en crisis
¿no? Y lo primero tiene que ver con la profecía. Es una carga, es un peso, pero él está dispuesto a afrontarlo. El segundo punto tiene que ver con lo siguiente: el silencio de Dios que desconcerta al profeta. Entonces, la gran mayoría de las profecías tienen relación con la crisis del pueblo. En este caso, donde Dios ha guardado un silencio perturbador, el profeta no habla al pueblo, sino al mismo Dios para cuestionar su accionar. Y no muchas veces encontramos este tipo de profecía o este tipo de relación. ¿Hasta cuándo, dice el profeta, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¡Wow! Estas palabras tienen un sentido muy, muy fuerte, muy profundo, ¿no? Esto ha sido nuestra experiencia muchas veces con Dios. Porque en medio de nuestra dificultad, Dios guarda silencio. Y Dios guarda un silencio insoportable que nos irrita, que nos hace cuestionarnos aún nuestra fe. Pero Dios está guardando silencio. Seguramente aquí el silencio de Dios era prolongado y por esa razón que el profeta se atreve a interpelarlo, ¿no? Porque no hay cosa más compleja en nosotros los seres humanos que cuando tenemos una interrogante, cuando tenemos algo que no sabemos que va a ocurrir y demandamos una respuesta y por el otro lado haya solo silencio. Por lo tanto, eso es lo que estaba ocurriendo aquí con el profeta Habacuc. Pareciera que Dios hubiera enmudecido, los cielos se hubieran cerrado, le desesperaba, sabe, la circunstancia en la que estaba rodeado, en las que veía la impotencia que provocaba eso, y sin embargo, cuando interpelaba a Dios por una respuesta, Dios guardaba silencio. A veces, hermanos, ¿cuántas veces nos ha ocurrido esto? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que de repente, y sabe, y por qué afirmo y digo que pareciera que nos cuestionáramos hasta la fe, no, nos cuestionáramos la integridad, nos cuestionáramos si realmente Dios nos oye, y algunos en una crisis mayor se cuestionan si Dios existe. Pero vamos a ver que tiene un final en este sentido. Entonces, una de las cosas que más llaman la atención es ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? Que habla el profeta Habacuc aquí. En esta pregunta se refleja toda la angustia de alguien que no soporta ver lo que está viendo. Es como una rebeldía circunstancial, ¿no? Es una rebeldía ahí o una impotencia más bien por no poder hacer algo y tampoco por no obtener una respuesta. Escúcheme, es una oración de alguien que no le gusta lo que ve, de alguien que no le da lo mismo lo que está ocurriendo a su alrededor y ve con impotencia que Dios no está respondiendo. Por lo tanto, lo que vemos aquí, vemos a un profeta importunando el cielo. ¡Wow! ¡Qué tremendo entenderlo desde esa perspectiva! Porque si no tenemos respuesta, ¿qué hacemos? Si no tenemos respuesta, muchas veces hemos hecho, nosotros también guardamos silencio y nos retraemos. Pero no, lo que Habacuc está haciendo aquí, aparte de interpelar a Dios, lo que está haciendo está importunando al cielo. ¿Hasta cuándo, Señor? En su clamor está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, yo voy a tener que ver esto y no tengo respuesta tuya? Está importunando al cielo. Creo que frente a la realidad que se nos presenta hoy, la actitud correcta y consecuente, importunar al cielo a través de nuestras oraciones.
Debemos importunar al cielo frente a tu causa, frente a la dificultad de la vida, frente a los conflictos que se te vengan. Lo que necesitamos es tener la actitud de Habacuc. Él miró la situación, él miró la circunstancia, pero elevó su clamor a Dios para que Dios respondiera. Había que importunarlo, ¿no? Había que molestarlo, había que incomodar a Dios en busca de una respuesta. Es una actitud correcta en medio de una crisis. Como número 3, aquí encontramos el diagnóstico. El profeta claramente entra en crisis cuando Dios le hace ver la realidad de un mundo violento que es más cruel de lo que él percibía cotidianamente. Aquí se abren los ojos al profeta. Pareciera que durante tiempo estuvo adormecido por la situación. La injusticia se había institucionalizado. Pareciera que con esta situación Dios estuviera inactivo porque no hay respuesta, solo silencio. Pero déjeme decirle algo, porque déjeme hacer un paréntesis en este diagnóstico. ¿Sabe por qué? Porque a veces, y esta es una apreciación personal, pero quiero ver si le sirve, por favor, porque a veces nosotros somos indolentes en lo que ocurre en el mundo en el que vivimos. Y partí, ¿sabe?, esta serie diciendo que hablar de Habacuc es hablar de este tiempo del que estamos viviendo nosotros. Y sabe, yo veo una iglesia tan adormecida en esta realidad social, moral y espiritual. Vemos una iglesia que no se perturba. Vemos una iglesia que no entra en crisis por la realidad que el mundo vive. Cada uno pareciera que está viviendo esta crisis, esta realidad de una decadencia espiritual, moral, social, institucional. Pareciera que cada uno lo viviera desde una realidad inconexa. Y no, el ejemplo hoy día de Habacuc nos debe hacer pensar, ¿sabe qué? Que no podemos nosotros responder con indiferencia. Que no podemos responder frente a la crisis social con indiferencia. Por eso es que la iglesia tiene algo que decir y aportar ahí. No podemos nosotros reaccionar o no reaccionar frente a la injusticia. Y creo que la iglesia tiene que defender la justicia, la paz, la familia. Y tantos valores que la Escritura nos menciona. Por eso es que me encanta el profeta, porque él no solo está viendo una causa suya. Es más, él no está viendo una causa suya. Y ese es otro de las cosas que son interesantes de entender en Habacuc, porque él no está abogando por una causa suya. Él está viendo por la condición del pueblo de Dios. ¡Wow! Hermano, te animo a interpelar a Dios. ¿En que Dios pueda obrar en el liderazgo, en los pastores, en la gente que está por eminencia, para que haya un cambio sustancial en este contexto? Pareciera, y retomo aquí, pareciera que con esta situación Dios estuviera inactivo porque no hay respuesta, hay solo silencio. Pero Dios está más activo que nunca. El profeta le pregunta: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y aquí está la respuesta interesante, hermano. La desesperación, la circunstancia nos hacen perseguir o percibir que Dios no está haciendo nada. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos una idea preconcebida de cómo Dios actúa. Nosotros en nuestra religiosidad lo que hemos tratado de hacer es encasillar a Dios y le hemos nosotros de alguna manera querido decir a Él lo que haga. Pero escúcheme,
Pero Dios en esta situación, en su silencio, Él está trabajando. En su aparente inactividad, Él está trabajando. ¿Y sabe por qué? Porque la interpelación del profeta, es decir, ¿por qué me haces ver todo esto? Entonces déjeme decirle, justamente es la actividad de Dios en el silencio, pero Dios está más activo que nunca, mostrando al profeta la verdadera condición del pueblo. Escúcheme, por favor. Porque esta pandemia, hermano mío, no tiene la capacidad de solo de cuestionarnos la perspectiva personal. No, hermano. Sino que lo que está ocurriendo, lo más probable, es que Dios nos está ayudando a ver la condición que el mundo tiene. A ver la condición de un mundo sin Dios. De ver lo que significa, sino también la iglesia, sino también la familia. No es tanto el enemigo externo, hermano, no es tanto lo de afuera, sino la corrupción interna. La Escritura dice que el pleito y la contienda deshonesta debilita la ley. La corrupción y el pecado tuercen el derecho. Hermano mío, por favor, lo dice aquí Habacuc en el verso 4. La corrupción y el pecado tuercen el derecho. Cuando las palabras de Dios se tornan un mero adorno, cuando su palabra está en un librero, cuando sus palabras solo se citan, cuando su palabra no hace efecto, no causa el impacto debido, solo porque nos familiarizamos, escúcheme, una simple pieza de decoración, el injusto comienza a asediar al justo, a acosarlo, a intimidarlo. Y por eso que debilita la ley. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer las Escrituras. Déjeme concluir en esta palabra. Déjeme concluir esta primera sección de esta serie de Habacuc. Número 1, la obediencia a los mandamientos y a la palabra. La desobediencia trajo dolor al pueblo. Por eso es que la Escritura dice que Dios trajo a los caldeos. Dios trajo a los caldeos, ¿para qué? Para que invadieran. ¿Por qué? Por la obediencia por la desobediencia, a los mandamientos y a la palabra. Por lo tanto, la obediencia debe ser irrestricta a la palabra, independiente a las circunstancias en las que estamos viviendo. Número 2, lo que Dios te permite ver a tu alrededor demanda una actitud activa y no indiferente. No nos puede dar lo mismo la pobreza, no nos puede dar lo mismo la injusticia, no nos puede dar lo mismo lo que pasa alrededor, a lo que pasa en tu barrio, no nos puede dar lo mismo, no nos puede dar lo mismo de ver cuando la gente se está destruyendo sin Dios, no nos puede dar lo mismo. Por lo tanto, lo que tú veas a tu alrededor te interpela para tener una actitud activa. Lo tercero es que el mismo contexto, ¿no? Lo que tiene que hacer es que te impulse, querido hermano, que te impulse a importunar el cielo con oración para ver lo que Dios te quiere mostrar, para que el silencio de Dios te pueda hablar. Escúcheme, por favor, importunar al cielo, la viuda frente al juez injusto. Debemos importunar al cielo, ¿sabe por qué? Porque ya hemos visto cómo el mundo está viviendo en las condiciones morales, sociales en las que vive. Por lo tanto, importunar al cielo. Déjeme repetir eso. Importunar al cielo con oración para ver lo que Dios te quiere mostrar y para que el silencio de Dios te hable. Número 4, la corrupción
y el pecado tuercen el derecho. No permitas que tu familia vea corrupción. No permitas que tu familia vea pecado. No permitas que en la iglesia venga el pecado. No permitas que en la sociedad en la que vivimos se establezca lo torcido y lo corrupto. Necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Necesitamos entrar en este paréntesis de silencio que hizo Dios en el tiempo de Habacuc para poder mirar cómo el mundo está perdido sin Dios. Señor, te doy gracias. Señor, porque en esta primera sección, Señor, hay tanta riqueza. Señor, ¿cómo podemos interpelarte? Y no por atrevimiento, sino sencillamente porque no podemos ver lo que está ocurriendo en el mundo sin tener una actitud conducente. Señor, enséñanos a orar por las naciones, enséñanos a orar por nuestra gente, enséñanos a orar por tu iglesia, enséñanos a orar y a importunar el cielo, enséñanos a sencillamente llenar las copas, como dice Apocalipsis. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos enseñes a tener una actitud correcta, a tener una actitud no pasiva. Señor, ayúdanos a poder, Señor, oír en el silencio tuyo, Señor, a ver cómo tú nos quieres mostrar en la condición en la que está tu iglesia. Señor, te pedimos, Señor, que nos perdones si no hemos sido todo lo activo, todo lo importuno que no somos. Señor, perdónanos por todo lo que no hemos desarrollado en nuestra vida, en acción, Señor, de tu palabra. Haznos obedientes, haznos escriturales, Señor, y enséñanos como Habacuc. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Espero que esta palabra haya cabida en su corazón y que nos enseñe a partir de las conclusiones que hemos sacado. Y el próximo domingo volveremos con la segunda sección de esta serie de Habacuc. Recibe un abrazo, que el Señor te bendiga en esta semana y Dios te bendiga mucho.